Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando. Recuerden que los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, le den like a la lectura y me sigan en mi Instagram. Me acompañen martes y jueves. Estoy haciendo unos en vivo que les he llamado 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Estamos leyendo el capítulo número 7 que se llama La Revolución Humanista y el día de hoy vamos a leer la verdad acerca de la guerra. La fórmula conocimiento igual experiencias por sensibilidad ha cambiado no solo nuestra cultura popular, sino incluso nuestra percepción de cuestiones importantes, como la guerra. A lo largo de la mayor parte de la historia, cuando la gente quería saber si una guerra determinada era justa, preguntaba a Dios. Preguntaban a las escrituras y a los reyes, nobles y sacerdotes. A poco les importaban las opiniones y experiencias de un soldado raso o de un civil de a pie. Las narraciones bélicas como las de Homero, Virgilio y Shakespeare se centraban en los actos de emperadores, generales y héroes destacados. Y aunque no ocultaban la miseria de la guerra, esta quedaba más que compensada por un menú completo de gloria y heroísmo. Los soldados rasos aparecían o bien como montones de cuerpos masacrados por algún Goliat, o como una multitud entusiasta que levantaba a un David triunfante sobre sus hombros. Considérese, por ejemplo, el cuadro de Gustavo Adolfo de Suecia en la batalla de Breitenfeld, batalla que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1631. El pintor Jan-Jacques Walter glorifica al rey Gustavo Adolfo, quien aquel día dirigió a su ejército a una victoria decisiva. Gustavo Adolfo está por encima del campo de batalla como si fuera un dios de la guerra. Se tiene la impresión de que el rey controla la batalla, igual que un jugador de ajedrez mueve los peones. Los propios peones son en su mayoría figuras genéricas o minúsculos puntos en segundo plano. A Walter no le interesaba cómo se sentían mientras atacaban, huían, mataban o morían. Son un colectivo sin rostro. Incluso cuando los pintores se centraban en la batalla misma y no en el comandante, seguían mirándola desde arriba y se preocupaban mucho más por las maniobras colectivas que por los sentimientos personales. Un buen ejemplo de ello es el cuadro de Pieter Sneyers de la Batalla de la Montaña Blanca, que tuvo lugar en noviembre de 1620. El cuadro ilustra una célebre victoria católica en la Guerra de los 30 años sobre los herejes protestantes rebeldes. Sneyers quería conmemorar esta victoria al reproducir minuciosamente las diversas formaciones, maniobras y movimientos de las tropas. En el lienzo se distinguen claramente las diferentes unidades, su armamento y su lugar en el orden de batalla. Sneyers prestó mucha menos atención a las experiencias y los sentimientos de los soldados rasos, al igual que Jan-Jacques Walter, hace que observemos la batalla desde el lugar olímpico con vistas privilegiadas de los dioses y los reyes, y nos da la impresión de que la guerra es una partida de ajedrez gigantesca. Si observamos con más detenimiento, para lo cual se necesita una lente de aumento, vemos que la batalla de la Montaña Blanca es algo más compleja que una partida de ajedrez. Lo que a primera vista parecen abstracciones geométricas se transforman, si se escrutan de muy cerca, en sanguinarias escenas de matanza. Aquí y allí se puede incluso divisar el rostro de soldados concretos que corren o huyen, disparan sus armas o emplean a un enemigo con sus picas. Sin embargo, estas escenas adquieren sentido a partir del lugar que ocupan en el cuadro global. Cuando vemos que una bala de cañón hace trizas a un soldado, entendemos que esto forma parte de la gran victoria católica. Si el soldado lucha en el bando protestante, su muerte es una justa recompensa por la rebelión y la herejía. Si el soldado combate en el ejército católico, su muerte es un noble sacrificio para una causa digna. Si miramos la parte superior, vemos ángeles que se ciernen a gran altura sobre el campo de batalla. Sostienen un cartel que explica en latín lo que ocurrió en dicha batalla. ¿Y por qué fue tan importante? El mensaje es que Dios ayudó al emperador Fernando II a derrotar a sus enemigos el 8 de noviembre de 1620. Durante miles de años, cuando la gente consideraba la guerra, veía dioses, emperadores, generales y grandes héroes. Pero durante los 2 últimos siglos, reyes y generales han sido dejados cada vez más de lado, y el centro de atención se ha dirigido al soldado raso y a sus experiencias. Novelas bélicas tales como Sin novedad en el frente y películas bélicas como Platón empiezan con un recluta joven e ingenuo que sabe pocas cosas de sí mismo y del mundo, pero que acarrea una pesada carga de esperanzas e ilusiones. Cree que la puerta es gloriosa, que nuestra causa es justa y que el general es un genio. Unas cuantas semanas de guerra real, de fango, sangre y olor de muerte,
hacen añicos sus ilusiones, una tras otra. Si sobrevive, el ingenuo recluta dejará la guerra como un hombre mucho más sabio, que ya no cree en los estereotipos e ideales difundidos por profesores, directores de cine y políticos elocuentes. Paradójicamente, esta narración se ha vuelto tan influyente que hoy en día la cuentan una y otra vez profesores, directores de cine y políticos elocuentes. La guerra no es lo que se ve en las películas, advierten los grandes éxitos de Hollywood como Apocalipsis Now, La chaqueta metálica y Black Hawk Derribado, consagrados en el celuloide, la prosa o la poesía. Los sentimientos del soldado de infantería se han convertido en la autoridad suprema sobre la guerra, que todos han aprendido a respetar, tal como cuenta el chiste. ¿Cuántos veteranos de la guerra de Vietnam hacen falta para cambiar una bombilla? No puedes saberlo, tú no estuviste allí. También los pintores han perdido el interés por los generales y los caballos en las maniobras tácticas. En cambio, se esfuerzan por ilustrar cómo se siente el soldado raso. Observemos de nuevo la batalla de Breitenfeld y la batalla de la Montaña Blanca. Contemplemos ahora otros dos cuadros considerados obras de arte del arte bélico del siglo XX. La guerra de Otto Dix y la mirada de 2000 metros de Thomas Lee. Dix sirvió como sargento en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Lee cubrió la batalla de la isla de Peleliu en 1944 para la revista Life, mientras que Walter y Sneyers consideraban la guerra un fenómeno militar y político y querían que supiéramos qué ocurrió en batallas concretas. Dix y Lee la consideraban un fenómeno emocional y querían que supiéramos cómo hace sentir. No les importaba el genio de los generales o los detalles tácticos de esta o aquella batalla. El soldado de Dix podría estar en Verdún o Ypres o el Somme. No importa el lugar porque la guerra es un infierno en todas partes. El de Lee resulta ser un soldado de infantería estadounidense destimado en Peleliu, pero se podría ver exactamente la misma mirada de 2000 metros en la cara de un soldado japonés en Iwo Jima, de un soldado alemán en Stalingrado o de un soldado inglés en Dunkerque. En los cuadros de Dix y Lee, el sentido de la guerra no emana de movimientos tácticos o proclamaciones divinas. Si queremos entender la guerra, no miremos al general de la colina ni a los ángeles del cielo. Por el contrario, miremos directamente a los ojos del soldado común. En el cuadro de Lee, los ojos exorbitados de un soldado traumatizado abren una ventana a la terrible verdad de la guerra. En el cuadro de Dix, la verdad es tan insoportable que debe ocultarse parcialmente detrás de una máscara de gas. No hay ángeles que vuelen sobre el campo de batalla, solo un cadáver que se pudre, que cuelga de una viga quebrada y que señala con un dedo acusador. Artistas como Dix y Lee dieron la vuelta a la jerarquía tradicional de la guerra. En épocas anteriores las guerras pudieron haber sido tan horrendas como en el siglo XX. Sin embargo, incluso las experiencias atroces se situaban en un contexto más amplio, que les conferían un sentido positivo. La guerra podía ser el infierno, pero también era la puerta de entrada al cielo. Un soldado católico que luchara en la batalla de la Montaña Blanca podría decirse: sí, estoy sufriendo, pero el Papa y el Emperador dicen que luchamos por una buena causa, de modo que mi sufrimiento tiene sentido. Otto Dix empleó una lógica opuesta. Consideraba la experiencia personal el origen de todo el sentido, de manera que su línea de pensamiento decía: estoy sufriendo y esto es malo, por lo tanto toda la guerra es mala, y si, no obstante, el Kaiser y el clero apoyan la guerra, tienen que estar equivocados. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari. Los espero el próximo miércoles para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.